Vamos entonces, quiero que vayamos en la palabra del Señor. En Primera de Crónicas 28. Hoy es el Día del Padre. ¿Y dónde puedo yo aprender a ser un buen padre? En la palabra de Dios. La Biblia tiene todo, hermano. La Biblia tiene todo. La semana pasada yo me puse a pensar, Señor, ¿qué tú quieres que hable este domingo? Y Dios me fue llevando y me llevó a este pasaje que les voy a compartir hoy. Realmente, todo lo que tú quieres encontrar está en la Biblia. Todo, absolutamente todo. Y David tuvo muchas victorias, tuvo muchos aciertos y también tuvo muchos fracasos. Todos sabemos la historia de David, pero ya en el ocaso de su vida, cuando él estaba a punto de partir, él dejó unas indicaciones bien claras y que podemos aprender tantas cosas de cómo dejar un legado a nuestros hijos, de cómo hacer o ejercer la paternidad conforme a la voluntad de Dios. ¿Lo tienen? Primera Crónicas 28. Dice así: reunió David, ¿lo tienen? Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Levantándose el rey David, dijo, puesto en pie: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrados de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no me edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos. Cuando nosotros tenemos la bendición de ser padres, tenemos que reconocer que son un regalo de Dios. Amén. David dijo que Dios le había dado muchos hijos. Y de entre sus hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y aquí le da una palabra a Salomón, que es lo que voy a tratar de desarrollar hoy. Y tú, Salomón, hijo mío, ahí estaba afirmándolo, ¿verdad? No como un padre que niega a sus hijos, no. Él dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele
con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Vamos a ver, esfuérzate y hazla. En otras palabras, ahí David estaba dándole la revelación del destino de Salomón. Yo creo en eso, hermanos. Yo creo que los padres le podemos decir a nuestros hijos y encaminarlos conforme a la voluntad revelada de Dios, el destino que tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Yo creo en eso. El padre, allí, David, le está dando revelación a su hijo Salomón. David estaba ya anciano, tenía muchos años, y la Biblia dice que David parece que estaba sentado. Ya cuando se tiene cierta edad, las personas permanecen sentadas. Pero lo que iba a hacer era un acto profético, era una indicación tan importante, era un anuncio de una trascendencia histórica para el futuro, de manera que él, de donde estaba sentado, se levantó, dice la Biblia, como un símbolo de respeto. Lo que voy a decir es algo muy importante. Y reunió a todos los líderes de Israel, reunió a todos los ancianos, reunió a todos los sacerdotes, reunió a los principales de Israel, porque él les iba a comunicar lo que había en su corazón. Y comienza diciendo que Dios lo eligió a él de entre todos los hijos de Isaí. Ustedes recuerdan cuando Dios le dijo a Samuel que fuera a la casa de Isaí, porque de allí le había provisto rey a Israel. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios estaba dolido con la desobediencia de Saúl. Y Samuel también lloraba por Saúl. Y Dios le dijo a Samuel: no llores más por ese hombre, que ya está desechado. Él no es el rey de Israel. Yo me he provisto de un rey. Y cuando Samuel llega a la casa de Isaí, se presenta Eliab, un hombre alto, distinguido, hermoso, de buen parecer. Y Samuel dijo: delante del rey estoy. Y Dios le dijo: no mire su apariencia, porque yo no miro la apariencia del hombre, yo miro lo que hay en el corazón. Qué bueno que podemos escuchar la voz de Dios y que Dios nos guíe. Luego viene el otro, y viene el otro, y viene el otro, y viene el otro. Pasaron todos los hijos y Dios no daba la orden de ungir. Finalmente le dice Samuel a Isaí: ¿no hay otro? ¿No tienes otro hijo? Dios no se puede equivocar. Tiene que haber otro. Ya David está como que ya no era parte de la familia, parecía. Entonces Dios allá lo escoge y se acuerda el papá que sí tiene otro hijo, pero es el más pequeño, es el más jovencito, y de allá, de entre las ovejas, sacaron a David. Y dice Samuel, apenas lo vio, el Espíritu Santo le habló y le dijo: ese es el rey de Israel. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces David toma tiempo para contarles esto a los príncipes de Israel, a los ancianos, a los sacerdotes, a todos los que estaban allí. Y luego le dice algo que tampoco ellos sabían. Tal vez lo primero sí lo sabían, pero aquí
David, por revelación del Señor, les comunica que entre todos los hijos que tiene, porque dice él allí mismo en lo que leímos, que Dios lo había bendecido con muchos hijos. Los hijos son una bendición del Señor. Amén. Los hijos son un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Cuando le va a comunicar esto, dice, de todos los hijos que Dios me ha dado, Dios ha escogido a Salomón por rey. Ese va a ser el que me va a reemplazar a mí. Dios, amado, las cosas importantes como esta, trascendente, no solamente para él como padre, sino para Israel como nación, se lo comunicó al pueblo. Y le dijo, este muchacho, joven, Dios lo ha escogido. Seguramente por la sabiduría que Dios le había dado a Salomón y por las habilidades y por el carácter que él tenía para edificar casa al Señor. Sabemos que David, de una manera solemne, le presentó a estos ancianos y príncipes a su hijo Salomón. Pero lo que yo quiero desarrollar en este momento es algunas cosas que todo padre, como lo hizo David, tenemos que tener cuidado de aplicarla con nuestras vidas. Amén. Dios quiere usarnos. Dice, de entre los muchos hijos que el Señor me ha dado, escogió a mi hijo Salomón para que se sentara en el trono real del Señor y gobernara a Israel. Pero no solamente, parece como que es un discurso público, pero aquí David le habla de una manera muy personal. A pesar de que estaba rodeado de personas, quería afirmar el liderazgo de Salomón delante de los príncipes. Y se dirige a él y le dice, será tu hijo Salomón, lo que Dios le dice, el que construya mi templo y mis atrios, pues lo he cogido como hijo y seré para él como un padre. Dios nos escoge como hijos, pero también Él es nuestro Padre. Nosotros nunca se nos debe olvidar esto. Tal vez para nosotros ya es normal y lo aceptamos como una verdad que lo es. Pero en el tiempo de Jesús fue donde más se exaltó esa figura de paternidad de Dios como Padre. En el Nuevo Testamento, Jesús dijo, hablando de Dios, Padre 150 veces. Antes se veía a Dios, como el Creador, como el Shaddai, el que todo lo puede, como Shalom, el que nos da paz, como Sidkenu, el que me hace justicia. Pero Jesús, cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar, le dijo, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, es una relación cercana, una relación amorosa, una relación donde hay intimidad. Y David le dice a Salomón lo que Dios le dice. Dios le dice, pues lo he escogido como hijo y seré para él como un padre. No se le olvide que Dios es su padre. Porque muchos, lamentablemente, por la figura paterna que no la tienen bien clara, por el padre que han tenido, se corta, pero Dios quiere empezar una relación nueva contigo, de padre a hijo. Entonces, vamos a ver algunas cosas que nos enseña David. David nos enseña como padre, número uno, que el padre, como sacerdote, le debe dar cobertura a sus hijos. Padre, no me cansaré de decirte, tú tienes el poder dado por Dios para bendecir a tus hijos. Amén. Y cuando tú lo bendices, los están lanzando como flechas del valiente. Lo están lanzando a la victoria. Lamento mucho. Nada más anoche conversaba con una hermana
que tuvo un padre que la maldecía, que le decía cosas, que le decía cosas feas. Yo no entiendo cómo un padre puede hacer eso, pero los hay. Pero yo le decía: hija, por cada maldición que tu padre te envió, yo como madre espiritual te voy a bendecir. Amén. Nosotros tenemos poder. Las madres solteras que están aquí, yo sé que ustedes han sido padre y madre. También tienen la autoridad para bendecir a sus hijos. Usted ha ocupado el rol de sacerdote de la casa y usted puede bendecir a sus hijos. Ahora miremos cómo bendijo David a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Si algo los padres tenemos que aprender es enseñarle a nuestros hijos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, inspirarlos a que ellos mantengan también una relación con Dios. Yo recuerdo las veces que mi papá en la mesa me dijo a mí: yo vivo para temer a Dios. No hago más de 4 cosas por temor a Dios. Le he contado a ustedes la historia de la gallina. Esa historia nos la contó a nosotros muchas veces cuando éramos pequeñitos, para que entendiéramos que Dios es un Dios de milagros, un Dios que provee, un Dios que suple, un Dios que sana, un Dios que bendice. Él siempre me dijo: yo soy un testimonio vivo de la misericordia de Dios. Porque por amor a su mamá, la que lo crió, porque su madre murió cuando tenía 4 años, él se quedó con ella en un pueblito de Veraguas llamado Cañazas. Y él decidió, por amor a esa viejita, quedarse con ella. Y a los 14 años comenzó a trabajar mi papá. Pero eso no le impidió que él fuera a estudiar y terminó la escuela. Luego terminó por correspondencia en la secundaria. Luego terminó por correspondencia en la universidad. Y él ocupó la posición más alta que un abogado puede presentar, puede trabajar. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pero por eso él decía: yo soy un testimonio vivo de la misericordia de Dios. En una ocasión yo recuerdo que salí de mi oficina de arquitecto y estaba rodeada de abogados, pero yo no sabía quiénes eran. Y estaban hablando de un hombre que era magistrado, que era autodidacta, que había alcanzado esto y aquello. Mi papá le han dado todos los premios que se pueden dar en Panamá en cuanto a derecho. Hasta la medalla Baconuña de Balboa se la dieron. Y venían hablando y hablando y hablando y hablando. Y yo, cuando me pude acercar más, yo le dije: ¿ustedes están hablando de Luis Carlos Reyes? Me dijo: sí. Dice: yo me sentí toda contenta. Y yo le dije: él es mi papá. Entonces me dijeron: vio que estamos hablando bien de él. Y yo, la verdad, le doy gracias al Señor por ese papá que me inspiró a temer a Dios. Por ese papá que me inspiró a vivir en una relación de saber que no todo es lo que pasa aquí en la tierra, que hay un día que tenemos que encontrarnos con el Señor y que tenemos que dar cuentas a Dios. Amén. Entonces David, amados, cuando le dice a Salomón: reconoce al Dios de tu padre. ¿Cuántos se atreven a decir eso a sus hijos? Reconoce al Dios de tu padre. Es porque David tenía una relación de intimidad con el Padre. David, usted sabe que compuso la gran cantidad de salmos. Ese precioso Salmo 23 lo compuso David tal vez en una noche, pastoreando las ovejitas. Y él, como buen pastor, cuidaba de que ellas tuvieran alimento, cuidaba de que nadie les hiciera daño. Cuando un oso las agarraba por la boca, él salía corriendo y las defendía y las liberaba de las garras del oso y del león. Entonces compuso ese salmo.
En esa época tal vez Salomón no había nacido. Pero esa relación, esa comunión, esa intimidad de David con Dios se le había transmitido a sus hijos. Cuando le dice reconoce, es porque él lo conocía, pero tal vez Salomón no lo conocía en la dimensión que él lo conocía, pero lo animó a que lo conociera. Reconoce al Dios de tu padre. Y le dice cómo se le debe servir a Dios. Le dice, sírvele de todo corazón y con buena disposición, no de mala gana, con buena disposición, con una buena actitud. Muchos pueden servir a Dios de mala gana o quejándose, pero David sabía un principio, que todo lo que se hace con energía, con fuerza, con entusiasmo va a terminar en éxito. Entonces le enseñó una verdad que a veces nosotros se nos olvida. A veces servimos a Dios para que nos dé una palmadita en el hombro. O a veces servimos a Dios para nosotros entender que somos valiosos. Hay gente que siente que si trabaja o alcanza o tiene, entonces vale. Nosotros, cada uno de nosotros vale porque somos hijos del Dios Altísimo. Amén. Somos hijos de Dios. Entonces le dice, sírvele de todo corazón y con buena disposición. Yo estoy segura que cuando Salomón escuchó esas palabras, ya sabía cómo David, con pasión, había llevado el arca a Jerusalén. ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice la Biblia que trasladó? Ay, voy a cargar esta arca y todo cansado yo. No, la Biblia dice que David parece que tenía una túnica. Yo digo que era de lino, parece que sí, que la Biblia dice que era de lino. Tal vez era blanca, no sé, hay lino que se pueden pintar también. Pero él, dice la Escritura, que después que se dio cuenta cómo Dios había bendecido a Obed-Edom, porque había guardado el arca de Dios en su casa por 3 meses. Y dice la Biblia que todo lo que Obed-Edom tenía, todo había sido bendecido. Se habían multiplicado las ovejas, se habían multiplicado los ganados. Seguramente los siembros estaban hermosos. No le había caído ninguna plaga. Todo estaba marchando como nunca. Y David pregunta por ahí, ¿y cómo va Obed-Edom? Se murió. Porque los otros 2 se habían muerto, ¿se acuerdan? Porque le habían tocado el arca. Y dice que se murió. Está requete bendecido. Está súper bendecido. Entonces David dice, yo tengo que traerme esto para Jerusalén. Tengo que traerme la presencia de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con entusiasmo. Lo hizo con alegría. Dice que danzaba. Se buscó a los coristas, a los de instrumento, y comenzaron a cantar, a adorar. Y dice la Biblia, yo lástima que no puedo dar esos brincos, pero la Biblia dice que saltaba y brincaba con gozo, con alegría, con contentamiento, a tal punto que su esposa lo estaba viendo por una ventana. Lo miró, la Mical, por allá por una ventana. Y en vez de estar tan contenta porque su esposo estaba adorando y alabando con toda su fuerza al Señor, dice, tú hoy te has bajado como una de tus criadas. Porque hoy han visto, parece que el vestido se le levantaba, porque él estaba haciéndolo con alegría, con gozo. Así debemos adorar a Dios, con alegría, con entusiasmo. David era un apasionado por el Señor. Y eso es lo que le está diciendo y transmitiendo. Seguramente a Salomón le habían contado también cómo David servía al Señor. Y le dice, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Y lo instruye. Nosotros, padres, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios, amar su presencia, amar su palabra. Usted le dice a su hijo, lea la palabra, y si usted nunca la lee, ¿qué ejemplo le está dando? Amén. Entonces le dice,
Si tú lo buscas, si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, lo vamos a encontrar. Entonces aquí vemos a David ejerciendo su sacerdocio. Cada papá que está aquí, cada mamá, tiene que tomar un tiempo para enseñarle la palabra de Dios a los hijos. Siempre. Nunca se me olvida un día que yo estaba enferma y no me podía parar. Y Loida estaba chiquita. Y me dice, mamá, vamos a la iglesia. Y yo le dije, no puedo, me siento mal. Y dice Loida, chiquitita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ella me animó a mí porque ella había oído que le habíamos dicho esa palabra. Y yo me levanté. Digo, yo no puedo dejar la fe de Loida así. Me levanté y fui a la iglesia. Y allá el Señor se glorificó y me sentí bien. Y ella estaba tan contenta. Amados, nosotros con nuestra vida, con nuestro ejemplo, tenemos que modelar la vida de nuestros hijos. Yo creo que usted le debe compartir a sus hijos sus necesidades. Las necesidades de la casa. Lo que está pasando como familia. ¿Por qué? Porque esta es una oportunidad de que ellos aprendan cómo usted enfrentó las crisis. Que cuando Dios les responda, porque Dios le va a responder todas las crisis que usted está. Dios lo va a sacar de la crisis en que usted se encuentra. Pero entonces, cuando usted se lo ha compartido a su familia y ellos ven la respuesta de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La fe de ellos, ¿cómo va a quedar? Fortalecida. Cuando Dios le dijo a Pedro y a Juan que fueran a buscar un pollino que nadie lo había montado y lo encontraron y le dijeron, ¿por qué te lo llevas? Contestaron como Jesús le había dicho, porque el maestro, el Señor lo necesita. ¿Cómo quedaría la fe de sus apóstoles? Fortalecida. Así va a quedar la fe de sus hijos, fortalecidas. Entonces David le dice algo, que esta es una tremenda herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos. Si tú lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Pero si lo abandonas, te rechazará para siempre. Ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Ahí Dios le está dando a través de David el destino de Salomón. Le está diciendo, tu destino es que hagas algo que yo con toda mi alma deseaba, con todo mi corazón deseaba, pero Dios me dijo que no lo hiciera porque había sido un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Pero Él le dice, así que anímate y pon manos a la obra. Mire, si nosotros pudiéramos solamente quedarnos en esto, ahí hay muchas cosas que debe hacer todo padre. Debe invitar a sus hijos a que tengan una relación de intimidad. Debe animarlo a que busque a Dios. Debe mostrarle el destino que tiene para él. Y por último, lo anima. Todo padre debe animar a sus hijos. El padre, nosotros, hermanos, no se sienta mal. Si usted ha maldecido a sus hijos, pídale perdón a Dios y dígale, Señor, yo cancelo esas maldiciones que he hecho. Dios tiene poder para restaurarnos. Amén. El padre anima a alcanzar al hijo su destino. Dios pone en el corazón de David. Acuérdense que Salomón estaba joven. En otro versículo más adelante dice, porque mi hijo Salomón es tierno de edad. Entonces, David sabía que para alcanzar el éxito había que tener ánimo, había que tener entusiasmo, había que tener esa actitud del corazón de tener alegría en lo que uno va a hacer. Entonces, David anima, le dice a su hijo, sé fuerte y valiente, porque cuando uno emprende algo para Dios, siempre se van a levantar obstáculos, siempre se van a levantar enemigos. ¿Usted no quiere que nadie lo critique? ¿Cuánto le gusta que lo critiquen?
El que no quiere que nadie lo critique no haga nada. Porque el que hace algo siempre va a ser criticado. Pero es mejor que lo critiquen a uno porque uno está haciendo y no porque no está haciendo nada. Amén. Entonces David anima a Salomón y le dice: sé fuerte y valiente. ¿Y cómo vas a tener la fortaleza? Ya se lo dijo en el versículo anterior. Busca a Dios. El que busca a Dios, Dios le da a uno la fortaleza para hacer y cumplir lo que Él le ha dicho a uno que haga. Y le dice: y pon manos a la obra. Miren esto. No tengas miedo. El miedo paraliza. El miedo impide que tú hagas o realices las cosas grandes que Dios tiene para ti. Hay mucha gente que no ha hecho cosas grandes porque tienen miedo. El miedo los domina. Entonces David le dice a Salomón: no tengas miedo, ni te desanimes. Mire, amados, el desánimo es algo que usted tiene que salir huyendo de él. El desánimo es algo que impide que yo encuentre las promesas que Dios tiene para mí. Israel en el desierto no alcanzó la tierra prometida por el desaliento, por el desánimo que tenía. No llegaron a la tierra prometida. Todo era una quejadera. Desde que salieron del Mar Rojo, comenzaron a quejarse. Entonces, David tenía que decirle, o le estaba comunicando a su hijo, las claves del éxito. No te desanimes, amado. Hay algo que en lo personal a mí me da mucho ánimo, es cantar adoración y alabanza. Cuando yo llego aquí a las 8 de la mañana, le pido a César: Lía, póngame música. La música te conecta con Dios. La adoración y la alabanza te sube. Y cuando ya estás arriba, entonces tú estás listo para hablar con Dios. Por eso la Biblia dice en el Salmo 100, que lo puse allá afuera con ese mismo propósito: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. La persona que está desanimada está lejos de Dios. Porque la persona que está cerca de Dios tiene ánimo, tiene entusiasmo. Esa palabra entusiasmo viene de la palabra enteos, que significa en Dios. La persona que tiene comunión con Dios siempre tiene ánimo. Amén. ¿Cuántos tienen ánimo? Sin ánimo no vas a lograr lo que Dios tiene para ti. Sin ánimo no vas a alcanzar las cosas que Dios tiene preparadas para ti. El ánimo es un estado del alma que cambia nuestra vida, que cambia la perspectiva de la vida. Mire, cuando David, por ejemplo, iba huyendo porque Absalón, su hijo, le quitó el reino, y él iba, dice la Biblia que iba llorando en verdad. Pero yo supongo, por lo que uno ve en los salmos, de ese pasaje hay un salmo escrito. David va llorando, pero va confiando. Va confiando en su Dios. Él era su refugio y su fuerza. Y la Biblia dice que por ahí salió un hombre loco y comenzó a maldecirlo. Y los que estaban alrededor de él le dijeron: Rey, ¿quieres que matemos a este hombre? Y él le dijo: no, déjenlo que maldiga. Puede ser que las maldiciones de él, por las maldiciones de él, Dios me bendiga. Mire usted el ánimo de ese hombre. Así que, amados, no podamos perder el ánimo. El ánimo es un ingrediente muy importante. Yo sé que cuando las cosas se ponen duras, como dice la gente, color de hormiga, se ponen difíciles, tú mantén el ánimo. Cuando Pablo estaba azotado por una gran tormenta, allá en alta mar, y ya habían, dice la Biblia, perdido la esperanza de salvarse y de que la vida le siguiera. La Biblia dice que un ángel se le apareció a Pablo en la medianoche y le dijo: Pablo, no temas, porque ni tú ni ninguno de los que anden contigo van a perecer. Siempre el Señor se aparece para darnos ánimo. Si usted está bajito de ánimo, yo le animo que se meta en un ayuno, hermanos. Ore, clame, adore, alabe a Dios.
Hoy tenemos recursos tremendos. Yo una vez conversé con Mike Bickle, que fue y es todavía el director de IHOP, una organización que aglutina 5,000 jóvenes en campamentos en Kansas. Y él me dijo a mí, en un almuerzo que tuvimos una vez en Corea, me dice, ¿sabes que yo por años oré sin música? Y tenía un grupo de adoración y alabanza, ellos tienen 24/7 oración en Kansas. Pero ahí usted va a la hora que sea, 24/7 oran por las naciones, oran por los misioneros, oran por Estados Unidos, oran por todo. La verdad que cuando fui a un evento donde ellos, me regocijé de ver a 5,000 jóvenes, no eran ancianos, eran jóvenes, todos con pasión, adoran, danzan, alaban, glorifican y todo el tiempo están con música de adoración. La música, y hoy día nosotros tenemos por lo menos miles de canciones a la disposición, nada más de poner un YouTube ahí. Cualquier música puede venir de adoración y de alabanza. Eso te va a dar ánimo y te va a alentar. Entonces David anima de muchas maneras a Salomón, porque él sabía que la empresa de construir un templo como el templo que Dios le había dado a David, se requería mucho ánimo, se requería estar muy cerca de Dios, se requería una relación de intimidad. Y le asegura él a su padre, todo esto delante de los ancianos, delante de los príncipes, delante de las personas importantes de Israel. Por eso se vuelve un coloquio personal. Y le dice, no te dejará, ni te abandonará, hasta que hayas terminado toda la obra del templo del Señor. ¿Cómo nosotros debemos, amados, recordar esas palabras del Señor Jesús? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Cuando las cosas van bien, estoy contigo. Cuando las cosas no van tan bien como tú quisieras, estoy contigo. Cuando te pisan el callo, estoy contigo. Cuando los exámenes no salen bien, yo estoy contigo. Cuando voy a hacer un viaje, estoy contigo. Nunca se nos debe olvidar esta palabra. Por eso fue que Jesús también, para darle ánimo a los apóstoles, ya para subir y ascender, le dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. La palabra de Dios nos anima, nos levanta. Esas promesas que el Señor nos da son como un refrigerio a nuestro corazón. ¿Cuántos han tenido un rema de Dios? ¿Cuántos han tenido una palabra de Dios? ¿No le da ánimo a usted eso? Cuando uno quiere que esas promesas vengan, uno las puede orar y reclamar y pedir a Dios en oración. Muchas cosas, hermanos, no se han cumplido por la falta de ánimo de parte nuestra. Amén. Entonces yo les animo hoy, como David animó a Salomón. Dios nunca te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo del Señor. Entonces, David lo anima de diversas maneras. El ánimo, dice la Escritura, del enfermo soporta la enfermedad. Pero ¿quién soportará el espíritu angustiado? Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. El ánimo del enfermo soporta la enfermedad. Cuando yo me operé de la rodilla y me despertó el Señor en recobro, inmediatamente el Espíritu Santo me habló y me dijo, Dalis, pero con qué alegría, todo salió bien. Y me inundó de su presencia. Tuve 2 días rodeada de la gloria de Dios en esa alabanza que cantamos al final. Abba, Padre, estar contigo es una dulce bendición. ¿Eso para qué lo hizo el Espíritu Santo? Para animarme, para levantarme. Porque yo pensaba, yo nunca he tomado una muleta de esa, yo no sabía ni andar una muleta. Pero no quería ni pensar en eso. Y la verdad es que cuando miro para atrás, digo verdaderamente que tú me ayudaste. Tú me animaste.
tú me fortaleciste y hoy estoy delante de ustedes porque Dios es fiel. Amén. Pero durante el proceso tuve ánimo y Dios me mandó personas que me ayudaran aquí y en mi casa. ¿Para qué? Para que tuviera ánimo. Lo único que Dios me dijo a mí en ese 3 meses antes de hacer eso fue: no te quejes. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se mueve por quejas. Dios se mueve por fe. Amén. Dios se mueve por fe. Una persona animada va a cumplir o a obtener las promesas que Dios le ha dado. Dice la palabra que Nehemías fue un hombre también que animó mucho al pueblo. Tenía Israel 90 años, no un día, ni dos, ni uno. 90 años tenía Israel con sus murallas derribadas, destruidas. Usted puede animar a una persona que está atravesando algo cercano, pero uno que tiene 90 años con una situación, ¿cómo usted lo va a animar? ¿Ah? Ellos tenían 90 años de estar en lo mismo, de estar derribados, de estar cautivos, de ser el hazmerreír de todo el mundo. Y Dios pone en el corazón de Nehemías que vaya y reconstruya. Primero sabemos que él se metió en ayuno y oración. Y después que lo consideró prudente, entonces se acercó al rey. Y cuando el rey lo ve, le dice: ¿por qué estás triste? Veo tu semblante triste, y esto no es porque estés enfermo, esto es congoja del corazón. Es tristeza del corazón. ¿Cuántos saben que uno puede discernir? En estos días yo fui a un lugar y vi una señora que a veces la veo y apenas la vi, digo: esta mujer tiene una crisis. Y me la acerqué y le dije: ¿qué te pasa? Me dice: tengo 5 días que no puedo dormir porque no sé de mi hija, no sé cómo está. Ella vive en Venezuela, pero no tienen ni luz ni agua. No me puedo comunicar con ellas por teléfono. Hoy, esta mañana, ella me mandó una foto. Ella viajando a Venezuela para ver a esa niña que no sabe cómo está. Pero va contenta. Cuando uno está contento, uno puede dar ánimo. Amén. Y los familiares le dijeron: ya nosotros no podemos hacer nada con esta niña. Tú tienes que venir tú misma a animarla. Pero, amados, cuando nosotros tenemos ánimo, nosotros podemos trabajar. En el caso de Nehemías, se presenta al rey, y cuando el rey le habla, acuérdense que Nehemías 1:11 dice: ahora pues, Señor, dame gracia delante de tu siervo y de tus siervos, porque desean reverenciar tu nombre. En otras palabras, Nehemías había orado, la Biblia dice que había ayunado, también dice que había llorado, que había clamado a Dios, pero antes de presentarse ante Artajerjes, él le dice: dame gracia delante de ese hombre. Y cuando llega y el rey lo ve, dice que el corazón de Nehemías se inquietó, porque en esa época un rey podía mandar a matar a una persona como yo puedo mandar a matar una gallina. Y Nehemías era el copero del rey. Y un copero no podía estar triste delante del rey. Y cuando Nehemías, él le pregunta: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres? Y le dijo: yo quiero volver a mi tierra. Yo quiero que me des los materiales. Yo quiero que me des una guardia real. Yo quiero que tú me ayudes. Y dice la Biblia que según la buena mano de Dios, el rey le concedió todo lo que este hombre pidió. Dígame si usted va ante una autoridad así, que tiene los recursos y tiene el poder. Le dio los materiales, le dio lo que necesitaba, le dio cartas para que le dejaran pasar y le dio una corte real que lo protegiera. Cuando él llegó allá y vio las murallas caídas, vio las puertas derribadas, vio a Jerusalén destruida, pudo ser, porque cuando uno se enfrenta a las cosas, ya no por lo que le dice, sino porque uno lo está viendo, puede ser que el corazón se desanime, ¿verdad? Pero Dios siempre es experto, hermanos.
Dios a mí en esta construcción me animó a través de mucha gente. Me animó, me levantó y yo decía, wow, Dios está con esto. Dios está aquí. Dios está sosteniendo, proveyendo. Hubo visiones, hubo sueños, hubo palabra, hubo revelación, hubo muchas cosas. Todas esas cosas, ¿qué era? Dios animando. Dios levantando. ¿Por qué? Porque sin ánimo no podemos edificar nada. No podemos enfrentarnos a nada. Usted quiere tener éxito en su trabajo, hágalo con entusiasmo. Hágalo con alegría. Y cuando Nehemías vio toda la Jerusalén destruida, y dice la Biblia que se pasó 3 días que no le dijo a nadie lo que iba a hacer. Fue sabio también, porque hay oportunidades que se pierden por hablar antes de tiempo. ¿Me escuchó? Hay oportunidades que se pierden por hablar antes de tiempo. Pero después de 3 días que hizo un reconocimiento cómo estaba la situación, entonces reunió a los ancianos. ¿Y qué hizo? Le contó su testimonio personal. Por eso me gusta que los hermanos vengan aquí y cuenten sus testimonios. Porque el testimonio personal anima a otro. Y él contó a los ancianos cómo la buena mano de Dios había estado sobre él y le había dado favor y gracia, como él lo había pedido en Nehemías 1:11, para que el rey le diera lo que él necesitaba. Con el testimonio de Nehemías, el pueblo se animó. Con el testimonio de él, los ancianos se levantaron. Acuérdense que hacía 90 años que ellos estaban en esa situación. Se animaron, se levantaron. ¿Por qué? Porque él les contó cómo Dios había estado con ellos. Entonces, mis amados, así, con ese entusiasmo, dice, y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo para bendecir. El éxito, amados, no se le atribuye a una sola persona. Un proyecto no lo puede hacer una sola persona. El éxito es la reunión de muchas personas. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios levantó un César, porque Dios levantó un Rolando, porque Dios levantó un Fonchi, porque Dios lo levantó a ustedes y todos juntos dijimos, sí se puede. Amén. Sí se puede. Entonces el ánimo es muy importante. David entonces animó a su hijo, basado en el versículo ese de Primera de Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo, nuevamente se lo repite, anímate y esfuérzate. Se lo dice acá en el 9, se lo dice allá en el 6 y vuelve y se lo dice en el 20, porque el ánimo, hermanos, es muy importante. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. 3 instrucciones donde debía mirar Salomón. Número 1, amados, nunca me cansaré de decirles la necesidad de que nosotros estemos animados. Porque cuando nosotros estamos desanimados, nos volvemos ineficaces. Amén. Y trabajamos con poca fe. Entonces, estas son las 3 cosas que David le dice a Salomón para que mantenga el ánimo. Le dice, tienes que tener en cuenta que Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Y por eso Pablo lo repite allá en Romanos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que tener siempre esa seguridad. Dios está conmigo. No sé lo que el médico me está diciendo, pero yo sé que Dios está conmigo. No sé cómo voy a hacer para pagar esta cuenta, pero Dios está conmigo. No sé cómo se va a arreglar ese problema, pero Dios está conmigo. Amén. Dios está con nosotros.
Y en segundo lugar le dice, anímate porque te he preparado un equipo de trabajo. Y número 3, la seguridad de que esos príncipes que estaban escuchando el discurso, ellos están contigo y están dispuestos. Amén. Entonces, el padre, un buen padre, prepara el camino a sus hijos. Usted dirá, no, esto no es así. Sí, hermano, tú puedes preparar el camino a tus hijos. Prepara el camino de tus hijos. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Ahí hay 3 cosas muy importantes. Número 1, el padre provee a sus hijos para que ellos cumplan su destino. Usted como padre puede pedirle a Dios que le supla para pagarle la educación a sus hijos, para pagarle lo que su hijo necesita. Un buen padre provee lo que sus hijos necesitan. David, ¿qué hizo? Dice la Biblia que con toda su fuerza, con entusiasmo, con alegría, él reunió todo. Mire, es que David se mataba por hacer el templo. Él lo quería hacer, pero Dios le dijo, no, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Yo sé que hay cosas que yo no podré hacer, pero ustedes las van a hacer. Amén. Ustedes las van a hacer. Entonces un buen padre provee para lo que los hijos necesitan. Él dijo, he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová nada más y nada menos que 100,000 talentos de oro. Imagínense. Sí tenía el corazón animado ese hombre. Sí tenía, dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Tenía entusiasmo. ¿Tú sabes lo que es reunir 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y de bronce y de hierro sin medida? Lo que se contó fue el oro y la plata, pero lo demás, el hierro ni se contó, sin medida. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Te estoy dejando esto. Yo leyendo y estudiando esto en estos días, dicen los historiadores que lo que David reunió equivaldría hoy a 16,000 millones de dólares. Imagínense, reunió todo ese dinero para edificar casa. Como él no la iba a hacer, él la trabajó y la hizo. Dice él que con gran esfuerzo. Todo eso tiene que haber llegado al corazón de su hijo Salomón. Pero no solamente el dinero, él hizo los planos del templo. Yo creo que cuando uno está con Dios, hermano, Dios le puede dar a uno la habilidad para hacer cosas que uno no ha estudiado. ¿Cuántos lo creen? Yo conozco cantidad de personas exitosas que no estudiaron lo que hoy día están haciendo. ¿Por qué? Porque se han metido con Dios y Dios los ha bendecido. Luego David le entregó a Salomón el diseño del pórtico del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar del propiciatorio. También le entregó el diseño de todo lo que había planeado para los atrios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. Asimismo, le dio instrucciones en cuanto a la labor de los sacerdotes y levitas y de todos los servicios del templo del Señor y de todos los utensilios sagrados que se usarían en el servicio del templo. Usted después lo puede leer. Aquí lo importante es que Salomón recibió de su padre lo que él iba a edificar. ¿Cuántos sueños han tenido ustedes, papá? No temas que tus hijos lo van a hacer. Dios le dijo claramente no a David, pero tu hijo lo va a hacer. Tal vez hay cosas que tú quieres hacer, pero Dios
las va a realizar a través de tus hijos. Amén. Dios las va a realizar. Hay un versículo que me gusta aquí, que le dice, todas estas cosas, el 19, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. El arquitecto de los arquitectos, diciéndole al arquitectito David cómo iba a ser el templo. Él le dijo a David en el versículo 19, todo esto que te estoy entregando, todos estos planos, todo esto, yo lo recibí de la mano de Dios. Dios diseñó. ¿Cuántos quieren recibir? Dios también da diseños, hermanos. Dios da cosas para que uno las ejecute después. Y por último, ese padre no solamente le dio dinero, le dio los planos, sino también que le dio el equipo de obreros. Dice la Biblia que David le dijo que he buscado extranjeros que vivían en territorio israelita. De entre ellos he buscado canteros que labren las piedras para la construcción del templo de Dios. Además, David juntó muchos clavos y las bisagras de las puertas y bronce en abundancia. Yo le voy a decir algo. Yo hice esta pequeñita iglesia. Llegó un día que ya yo no tenía cabeza para pensar ni en las bisagras de esa puerta, ni en esos maniobros que usted ve. De verdad, ya yo estaba agotada. Ya la persona que nos las vendió me decía, porque me dio un curso en una tarde de todo el tipo de bisagras que debían ser, de acuerdo con los pesos, de acuerdo con la cantidad de veces que se iba a maquear esas puertas, tanta cosa. Y Dios mandó a una mujer que mañana tiene un bebé. Dios mandó a Karina. Y yo le dije, Karina, yo no doy más. Ya, de verdad, yo estaba agotada. Ella fue y se entendió con la chinita. Y ella dijo, esto va para esto, esto va para esto, esto va para esta puerta, las puertas de allá, las puertas de acá, las bisagras, los controles, los nombres, todo. Y es un templito aquí. ¿Usted se imagina cómo sería este templo? Que costaba tanto dinero. Dios le dio el equipo de obreros a Salomón. Como quien dice, tú no te preocupes por lo que esto cuesta, aquí está. Tú no te preocupes cómo va a ser, aquí está el diseño. Y tú no te preocupes por quién lo va a ejecutar, aquí están los obreros. Eso lo hizo David como padre. Un hombre que amaba, y todo surge de esto, amaba apasionadamente a Dios. Amén. El padre no solamente provee, dirige, guía, anima. El padre ora por sus hijos. Todo padre debe orar por sus hijos. Mientras mis hijas estuvieron en la casa todas las noches de Dios, mi esposo pasaba a sus cuartos y les imponía las manos y las bendijera. Las bendecía. Hermanos, si tú tienes hijos en tu casa todavía tienes oportunidad. Aunque sea lo que sea, aunque ese muchacho ande como ande, usted póngale las manos. Padre, bendigo a este profeta. Padre, bendigo a esta sierva tuya. Un día tú vas a ver el resultado de tus bendiciones. Amén. Yo recuerdo al doctor Gallo Ruiz, que ya partió con la presencia del Señor. Él me decía, Dali, yo todas las noches paso a los cuartos de mis hijos y los salpico con la sangre de Cristo. Porque él tuvo una revelación muy especial del poder de la sangre de Cristo. Y los bendigo. No me cansaré de decirte, papá, mamá, tú tienes poder para bendecir a tus hijos. Tienes poder. Y la Biblia dice que David dijo esto: ahora, hijo mío, ahí está orando, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo. Él le proveyó, pero ahora está orando, tal como te lo ha prometido, que te dé prudencia y sabiduría para que cuando estés al frente de Israel obedezcas su palabra. Cuando usted ve ley en la Biblia, puede suplantarla con palabra.
para que obedezcas su palabra. Él es el Señor tu Dios. Si cumples las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Yo le voy a dejar el trabajo de contar en Primera de Crónicas, desde el 19 hasta el 28, las veces que David se aseguró que no hubiera un instante de desánimo en el corazón de Salomón. El ánimo es muy importante para que tú seas eficaz en lo que Dios te ha dicho. Por último, el padre deja herencia a los hijos. Eso lo dice la Escritura. El bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Amados, en presencia de Dios que nos escucha y de todo Israel, que es la congregación del Señor, hoy les encarezco que obedezcan cumplidamente todos los mandamientos del Señor su Dios. Así poseerán esta hermosa tierra y se le dejarán herencia perpetua a sus hijos. Todos los hijos. Yo sé que eso no es la bendición de todos, pero yo me siento animada a animarlos a ustedes a que le dejen herencia a sus hijos. Eso es bíblico. Jacob le dejó herencia a sus hijos. Abraham, la Biblia dice que era riquísimo en gran manera, le dejó herencia a Isaac. Y como Ismael había venido por ahí también le dio herencia. Jacob le dio herencia a sus hijos. Hermanos, una buena educación, buenos modales, una vida de fe, de entusiasmo, es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos. Busqué la biografía de muchos hombres exitosos en la época de hoy día. Busqué, por ejemplo, a este famoso Bill Gates, multimillonario, miles de millones de dólares. Dice que solamente le va a dar 10 millones a sus hijos, a cada uno, porque cada uno debe desarrollar lo que le da para que tenga algo que hacer, porque tampoco crear un vago, ¿verdad? Tenemos que dejar la herencia. Y finalmente dice David, mi hijo Salomón es muy joven, por eso David hizo todo eso también. Es muy joven e inexperto, y el templo que hay que construir para el Señor debe ser el más grande y famoso de toda la tierra. Por eso lo dejaré todo listo. Así que antes de morir, David dejó todo listo. Dejemos. Y si no tiene nada, hermano, comience a orarle. Yo le aseguro que si usted busca a Dios, Dios le va a dar las ideas creativas. Cómo usted va a producir de tal manera que le deje herencia a sus hijos. Yo creo en eso. Mire, esta palabra la dice este famoso hombre que también es muy rico. Como dijo Buffett con su célebre frase, la cantidad perfecta para dejarle a los hijos es el dinero suficiente para que sientan que pueden hacer cualquier cosa, pero no tanto como para que no hagan nada. Leyendo y leyendo, me he encontrado con este libro que se llama Descubriendo Triunfadores. Quiero hablarles de un hombre que se llama Mario Cuomo. ¿Han oído ustedes hablar de Mario Cuomo? Él era un hijo de inmigrantes italianos. Cuando él estudiaba Derecho, los profesores le decían que cambiara la vocal de su apellido para que sonara mejor y así pudieran salir adelante en la vida. No obstante, Cuomo se rehusó a hacerlo, ya que sentía profundamente orgulloso de su legado italiano. Se postuló para la gobernación de Nueva York en 1982. Su oponente, Luis Lerman, gastó 13.9 millones de dólares en su campaña, de los cuales 9.6 procedían de su fortuna personal. Compara aquello con lo que Cuomo invirtió en su campaña.
invirtió nada más 4.8 millones de dólares para ser gobernador de Nueva York. Una noche, casi terminando la campaña, Cuomo estaba cansado y deprimido. Se dispuso a escribir un diario, porque él escribía todas las noches. Mientras buscaba un lápiz en su escritorio, se encontró con una tarjeta de presentación de su padre. Este decía: Andrea Cuomo, víveres ítalo-americanos, productos importados de alta calidad. En ese momento Mario empezó a pensar en su padre. Cuando este llegó a Norteamérica no sabía hablar inglés y empezó a trabajar cavando trincheras para instalar tuberías. Con el tiempo adquirió una tienda de víveres, de la cual a través de muchas luchas la familia se sostuvo durante años. Después de mirar la tarjeta, derrotado y cansado, ya iban a hacer las elecciones en Nueva York para gobernador. Él escribió esto: no podía imaginar lo que papá habría dicho si le dijera que estaba cansado, o Dios me perdone, desanimado. En ese momento vino a su mente una escena. Nos habíamos trasladado a Hollywood, justo detrás de la tienda. Teníamos nuestra primera casa, hasta un jardín y árboles a su alrededor, con un pino de 9 metros. Menos de una semana después de habernos mudado, hubo una tormenta terrible. Cuando regresamos de la tienda aquella noche, encontramos el pino caído, pendiendo únicamente de su raíz para no tocar tierra. Su copa se doblaba y casi tocaba el asfalto de la calle. Cuando vimos al árbol caído, nuestros corazones se derritieron, pero el de mi papá no. Tal vez papá medía unos 60 metros y su peso era unos 70 kilogramos, pero era más fuerte que mis hermanos y mi mamá juntos. Permanecimos en la calle mirando el árbol. La lluvia continuaba cayendo. Estuvimos como 2 minutos entendiendo la escena, cuando mi papá exclamó: ¡oh, vamos a levantarlo! ¿De qué estás hablando, papá? Las raíces están por fuera del piso. Dice que hubo un silencio y él dijo: vamos a levantarlo. El árbol va a crecer de nuevo. No supimos qué decirle a papá en ese momento. No podíamos decirle que no porque fuéramos sus hijos, sino porque se mostró muy seguro de poder hacerlo. De modo que le seguimos hasta la casa y conseguimos esa cuerda larga con la cual sujetamos al árbol por la punta. De modo que papá se apalancó en la casa y Frankie, mi hermano, y yo tiramos de la cuerda por el lado del árbol bajo la lluvia. Al poco tiempo, el árbol estuvo de pie de nuevo. Con la lluvia aún cayendo, papá cavó en el lugar donde las raíces habían salido hasta que el árbol descansó en un lugar seguro. Después cubrió la tierra las raíces y apostó unas rocas en la base del árbol para sostenerlo en su lugar. Papá clavó unas estacas en el suelo, amarró el tronco a las estacas y después de 2 horas de trabajo dijo: no se preocupen, el árbol va a crecer de nuevo. Yo miré la tarjeta esa noche, cansado y desanimado, en el escritorio y quería llorar. Si usted conduce a mi casa hoy, podrá ver el pino grande y esplendoroso, tal vez de unos 15 metros, apuntando directo al cielo, ocultando que alguna vez su copa besó el asfalto. Yo volví a poner la tarjeta de papá en el cajón y lo cerré con fuerza. No podía esperar a regresar a mi campaña con más fuerza que nunca. Cuomo ganó las elecciones de 1982 con 180.386 votos, en buena medida porque su determinación venció lo que parecían obstáculos insuperables. Tal determinación no nació de la nada. En este caso, vino de un padre inmigrante con un vivo deseo de salir adelante, lo cual transmitió a sus hijos, dándole la instrucción necesaria a su familia. Ese es el legado que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Amén. Un legado de ánimo, de entusiasmo,
de Sí se puede. Y esto está registrado en este libro. Este libro es muy bueno. Se llama Descubriendo Triunfadores. Que usted puede pensar, este hombre, el día anterior a las elecciones, desanimado, cansado y derrotado, con un contendor que había gastado $13 millones. Él nada más 4.8. Pero se levantó por el ánimo que su papá había puesto en su corazón. ¿Cuántos quieren tener ese ánimo? Yo quiero que nos levantemos y vengamos al altar. ¿Cuántos hoy nos visitan por primera vez? A ver, si levantan sus manos. Pueden pasar también. Y vamos a orar juntos. Vamos a orar. Mire, todo en la vida. Por eso David le inculcó tanto. Usted después con calma se puede leer Primera de Crónicas capítulo 28. Cómo David se aseguró no solamente de enviar a Salomón con materiales, con planos, con obreros, con sacerdotes que lo iban a ayudar, que lo iban a sostener, que iban a orar por él. Se aseguró de que ese muchacho fuera con ánimo. Ese ánimo Dios lo pone cuando te da un proyecto. Todos los días, hermanos, que yo vine aquí, ciertamente pasaron muchas cosas que quisieron robarme el entusiasmo. Pero siempre, bajando las escaleras, yo de esas escaleras de abajo del último piso, como las bajé por 2 años, tengo más testimonio. Cuando llegaba a la escalera allá abajo y salía de aquí de estas reuniones que a veces digo, Dios mío, qué lío me he metido yo. Y cuando me decían cosas y cosas, siempre, porque bajar aquí al planta baja tomaba dos tramos. Empezaba bajando con todo lo que me habían dicho. Ya en el primer piso se me iba la cosa, pero cuando tocaba planta baja, el Espíritu Santo muchas veces me animó, muchas veces me sostenía, muchas veces vinieron canciones a mi corazón y yo tomaba ese carro y me iba por la vía Brasil contenta y se me olvidó todo lo que me habían dicho aquí, porque ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a dar ánimo, hermano. ¡Wow! Ese sí es animador de verdad. No se me olvidará jamás, mientras tenga vida y salud, en el nombre de Cristo y memoria, cómo me animó el Señor cuando salí del cuarto de cirugía. Dios santo, con un entusiasmo y una alegría. Dios es bueno. ¿Cuántos tienen proyectos aquí? ¿Cuántos tienen hijos? A ver, los papás. ¿Usted no cree que el testimonio de Mario Cuomo, gobernador de Nueva York, 1984, no nos anima a nosotros a ver cómo nos estamos comportando con nuestros hijos? ¿Qué ánimo le estamos dando a nuestros hijos? Ellos están viendo, tal vez ese papá, cuando vio ese pino caído, nunca se imaginó que seguramente ya él estaba muerto y enterrado cuando su hijo estaba peleando la gobernación de Nueva York. Pero nunca se imaginó que ese pequeño gesto de levantar un pino caído con todas sus raíces y ponerlo en su lugar, estaba dando una lección de vida para sus hijos. Le estaba dando una herencia. Eso es una herencia. No te desanimes. Se cayó, se va a levantar. Te derribaste, te vas a levantar. No salió bien, te vas a levantar. Dios te va a ayudar. Ese testimonio de entereza, de fuerza, de entusiasmo, es lo que hace el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. No porque seamos muy espirituales, es que Dios es nuestro Padre. Usted no trata a sus hijos porque le dan muchas cosas. Usted los trata con amor porque son sus hijos y punto. Porque Dios nos ama. Así que vamos a orar. Yo quiero que usted ore. Cuando a veces uno habla estas cosas y recuerda cosas que uno ha dicho o ha hecho, yo creo que a veces viene alegría al corazón, pero a veces también viene pesar. Dios es especialista en sanar las cosas que han venido a tu corazón y que han truncado tu esperanza, tu aliento, tu ánimo.
aquellas cosas que no han salido como tú quieras. Hermanos, Dios tiene la fortaleza para regalarte. Dice, yo he enviado, he aquí yo he ordenado fuerzas para ti. Dios lo dice. Y yo sé que el Señor está con nosotros. El Señor no nos deja ni nos abandona. Padre celestial, oh Señor de la gloria, tú eres nuestro Padre bueno. Tú eres el Padre que así como David animó a Salomón, recordándole que tú eres la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, que no se apartara de ti. Así también, Padre, que tu Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas y nos enamore apasionadamente, con esa pasión y ese amor que tenía David, con ese deseo que él tenía de honrarte, de bendecirte, de edificarte templo. Señor, levanta el ánimo de mis hermanos, bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Que venga aliento a su corazón, Padre. Que el Espíritu Santo se lleve la tristeza, se lleve el pesar, se lleve el no se puede, se lleve las palabras groseras que hieren, que martillan, se lleven las palabras de maldición que hemos dicho. Yo las cancelo, las anulo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano y hermana que estás aquí, bendice en este momento a tus hijos. Bendícelos, porque esa bendición en tu boca se transfiere al mundo espiritual. Bendígalos con nombre. Bendígalos, déjeles herencia de bendición. Te amo, Señor, y quiero estar en comunión. Quiero estar contigo. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Estar Abba Padre, contigo es Abba una Padre, dulce bendición. Abba Padre. Abba Tú eres el Dios Padre, bueno. te amo, Tú eres el Dios amoroso. Señor, y Tú eres el Dios estar bondadoso. en comunión. Tú eres el Padre fiel. Oh, Rey de la gloria. Abba Padre, Derrama tu Espíritu Santo, Señor. Abba Padre, Ese Espíritu Santo que nos anima, que nos levanta, que nos da fuerzas nuevas, contigo, que nos consuela. es una dulce bendición. Ese Espíritu Santo Abba Padre, que venga sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Señor, bendíceles. Bendíceles, Padre. Anímalos, levántalos. Oh, Señor, tal vez algunos están como estaba Nehemías, entristecidos porque las puertas de su casa están derribadas y caídas, porque el dolor ha tocado sus vidas. Pero dale una experiencia contigo, Señor. Una experiencia contigo, Padre, que los levante, que los anime, que los fortalezca. En el nombre de Jesús de Nazaret. Derrama tu gloria, Padre. Derrama tu gloria sobre cada padre. Cada padre que está aquí. Dale la fuerza, dale el vigor, dale entusiasmo, dale alegría. Oh, Señor, para que dejen herencia a sus hijos. Herencia de fidelidad, herencia de perseverancia, herencia de fe, herencia de integridad, herencia de amor y pasión por ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Señor, levanta, levanta a tus hijos. Levanta a tus hijos. Bendícele, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Rey de la gloria, nunca es tarde, Padre, para empezar de nuevo. Oh, tú no le permitiste a David que edificara el templo.
templo, pero le permitiste recoger, amontonar, recibir el diseño de tu mano, convocar a los ancianos y a los líderes y a los sacerdotes para que ayudaran a su hijo. Y luego pasó a un segundo plano, pero con plena certidumbre de fe, que lo que no le permitiste hacer, su hijo con toda seguridad lo iba a hacer. Padre, que así también cada uno de nuestros hijos puedan cumplir sueños que hay en nuestro corazón, Padre, que ellos lo puedan realizar, que alcancen cosas mayores que las que nosotros hemos alcanzado, que sean prosperados en todo lo que emprendan, que sean bendecidos. Señor, tú me enseñas en tu palabra que tú eres el Dios que da el poder para hacer la riqueza. Señor, con una idea creativa se pudo levantar el papá de Cuomo y le dejó herencia para que él después ocupara una posición tan importante en Nueva York. Yo te ruego, Padre, que así también tú le des riquezas a mis amados. Da los recursos necesarios de tal manera que puedan cumplir lo que dice tu palabra, que a sus hijos le dejan herencia. Te lo pido, Señor. Bendice la obra de sus manos. Todo está en eso, Señor, en que tú bendigas la obra de nuestras manos. Que tu pueblo sea bendecido en abundancia para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Señor, si hay actitudes que no han sido de bendición, que no han edificado a nuestros hijos, por la soberana acción de tu Espíritu Santo, abre los ojos de entendimiento, que la podamos ver, Padre, de manera que dejemos lecciones de vida, de entusiasmo. Oh Señor, para que nuestros hijos salgan como te has encendido a conquistar, a levantar, a edificar, a ser hombres y mujeres virtuosos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Mientras usted sigue orando, en este altar está el Señor. En este altar los oídos de Dios están atentos. Bendiga a sus hijos, bendiga a sus sobrinos, bendiga a su familia. Yo quiero hablar con los que vinieron hoy por primera vez. Tú que has venido aquí, que has escuchado esta palabra, el Señor te dice que Él te ama y quiere recibirte como hijo y que Él sea tu Padre. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias, porque me amas, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Límpiame de todo pecado. Señor, haz que pueda conocerte. Revélate a mi vida. Muéstrame el destino que tienes para mí. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor. Sigamos orando, hermanos. Presente a Dios su familia. Presente a Dios sus seres queridos. Dios es bueno. Dios es bueno. Así como David oró por Salomón. Nota que él oró, pero también proveyó. Que él proveyó, pero también dio instrucciones. Que él animó con su vida, con su ejemplo, a tener pasión por Dios. Pero también le dio los detalles del templo, lo instruyó, le dijo: esta vida no va a ser fácil, vas a tener enemigos, pero sé valiente, esfuérzate. Nuestra vida, nuestro testimonio habla más alto que 1000 palabras, y por eso yo le he pedido al Señor que su Espíritu Santo venga sobre nosotros y podamos tener un testimonio vivo y eficaz para la gloria de su nombre. Sí, Señor. Que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros. Oh, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Y nada Oh, más.
Dame de tu paz. Oh, Dejo todo para necesitamos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Ven En el y nombre de entra Jesús. en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Señor, Caminar en glorifícate, Padre. santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Y ven y entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Oh Señor, a ti te entrego cada vida, cada papá. Te pido que los bendigas abundantemente y que cada uno pueda ejercer el sacerdocio en su casa. Que cada uno sea un ejemplo de vivir en el temor tuyo. Que sea íntegro y recto y le dejes herencia a sus hijos. Y puedan, Señor, disfrutar del fruto de su siembra, del fruto de su esfuerzo, del fruto de su trabajo. Y que puedan, Señor, como David, estar seguro de que su hijo iba a cumplir el sueño y el deseo de su corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amados, que tengan el mejor día del Padre. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes y traiga a sus corazones paz.